Vamos con el último tema del curso de estadística, análisis de datos estadísticos 2D. ¿Cuál es el objetivo del análisis de datos 2D? Acercarse a la explicación de cómo dos variables se relacionan. Estas dos variables se pueden analizar para expresar y resaltar la relación entre dos variables para mostrar su interdependencia estadística, y esos son los análisis de correlación. O sea, cuando no se analiza cuál depende de cuál, sino que se analiza si existe interdependencia entre las dos. O bien, cuando es posible, ¿sí?, obtener una ley de variación o una dependencia estadística entre las dos variables, y ese es el análisis de regresión. Cuando hacemos un análisis 2D de variables cuantitativas, lo podemos hacer analítico o gráfico. Una forma es hacerlo gráfico y, por ejemplo, podemos interpretar, ¿sí?, la forma de una nube de puntos cuando analizamos dos variables, ¿sí?, una en ordenadas y otra en abscisas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos lo que se llama una nube de puntos, donde se nota que existe una cierta relación. O sea, pareciera que al aumentar horsepower, ¿sí?, disminuye la variable aceleración. Acá, por ejemplo, vemos que hay una relación bastante directa entre las dos variables. La nube de puntos, ¿sí?, en dos dimensiones está mostrando que se ajustaría a una recta. En este caso, por ejemplo, vemos que no, que un ajuste lineal no es adecuado porque hay, digamos, una variación diferente de la lineal. En dos zonas, ¿sí?, a partir de un determinado punto cambia la pendiente. En este caso directamente no hay relación. Y en este caso es interesante porque fíjense, esto es lo que se llama heterocedasticidad, o sea, cuando tengo valores bajos existe una relación, pero a medida que voy aumentando, ¿sí?, los valores de X, es como que los valores de Y van teniendo cada vez más dispersión. En este caso, fíjense que existen puntos atípicos, o sea, si yo elimino esos dos puntos, la relación que queda entre las dos variables es mucho más clara. Y aquí este es otro caso interesante en el cual se nota que a partir de un determinado punto cambia totalmente, ¿sí? O sea, es como que tengo una variación hasta un valor y a partir de ahí salta a otro nivel, ¿sí? Entonces eso es como que existe lo que se llama una variable regresora binaria que se debe incluir, o sea, es como que hay otra variable, además de X, hay otra variable, ¿sí?, que está influyendo sobre el sistema. Veamos entonces lo que es el análisis de correlación. En el análisis de correlación, el interés es saber si dos variables son interdependientes o covarían. No se expresa una como función de la otra. No hay distinción entre variables dependientes o independientes. Es como que ambas son variables de respuesta. Son dos variables dependientes que uno quiere saber si varían, si tienen algún tipo de interdependencia entre sí. Puede ser que el par de variables cuya correlación se estudia, una sea la causa de la otra, pero no se sabe ni se supone. Otro supuesto es que las dos variables son efectos de una causa común. ¿Qué es el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación es el coeficiente que nos va a indicar si existe o no existe correlación entre las variables. Fíjense, si nosotros le llamamos RJK al coeficiente de correlación, fíjense que es R minúscula JK, es igual a SJK sobre SJ por SK, donde SJK sería lo que vendría a ser la variación conjunta de las dos variables, ¿sí? Es la sumatoria de los IJ por los IK sobre n-1.
mientras que SJ es la variación de J y SK es la variación de K. La sumatoria es la raíz de la sumatoria de los IJ al cuadrado sobre n-1 y el SK es la sumatoria, la raíz cuadrada de la sumatoria de los IK al cuadrado sobre n-1. Entonces vemos que tenemos el desvío estándar de la variable IJ, el desvío estándar de la variable IK y el desvío estándar de la variación conjunta. Entonces, ¿qué es lo que yo analizo? Si vemos acá en la parte inferior está la fórmula combinada que queda sumatoria de IJ por IK sobre raíz de la sumatoria de IJ cuadrado por la sumatoria de IK al cuadrado, porque n-1 se nos simplifica. Bien, pero ¿cuál es la interpretación? ¿Sí? La interpretación es que yo estoy comparando la variación conjunta con las variaciones individuales. Este valor va a variar entre -1 y 1. Si el valor es cercano a 1 o a -1, tengo una buena correlación. Si es cercano a 0, no tengo correlación. Si el valor es negativo, significa que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y si es positivo, que cuando una aumenta, la otra aumenta. Entonces, si yo elevo al cuadrado este coeficiente de correlación, obtengo lo que se llama el coeficiente de determinación, que por estar elevado al cuadrado ya no tiene valores negativos, entonces varía entre 0 y 1. El coeficiente de determinación, cuanto más cercano a 1, más importante es la relación entre las variables. Fíjense entonces cómo serían los coeficientes de correlación. Acá yo tengo la relación entre dos variables y estoy viendo que en la matriz superior que tengo un coeficiente de correlación entre millas por galón y peso de autos, que es un ejemplo, de menos 0,81. Lo que está diciendo es que es una buena correlación, se nota, ¿sí?, que están bastante alineados los puntos, la nube de puntos, pero que es negativa, o sea que cuando uno aumenta el otro disminuye. En este caso, fíjense que tengo un valor de 0,74, pero es un ejemplo similar al que habíamos visto hoy, en el cual se nota que si bien existe una correlación, esa correlación es válida a valores bajos, porque a valores altos cambia totalmente y la correlación disminuye. Y acá vemos diferentes ejemplos, ¿sí? Las correlaciones que pueden ser positivas, pueden ser negativas o nulas cuando tengo una nube de puntos que no me está dando inclinación para ninguno de los dos lados. Si yo quiero hacer una prueba de significación, ¿sí?, hay una tabla en la cual uno, obteniendo el valor de R, analíticamente lo comparo con un valor crítico de la tabla para el nivel de significación deseado y n-2 grados de libertad. Y si el R calculado es mayor que el R de tabla, se dice que existe correlación entre las variables. En esta gráfica lo vamos a ver cuando veamos al final el análisis multivariado.